Gracias, compañeros. Saludos, compañeras y compañeros. Ustedes saben, el Sindicato Mexicano de Electricistas y distintas organizaciones sindicales y sociales convocaron a la constitución de la Organización Política del Pueblo de los Trabajadores como una instancia para el trabajo político de clase del pueblo trabajador mexicano y que está en proceso de construcción. Voy a señalar algunos elementos de la pretensión de la contrarreforma laboral, que se apoya pues en la conocida tesis de la flexibilización laboral o nueva cultura laboral, a lo que ellos les llaman, ¿no? Que en realidad estas tesis están sostenidas por toda esta caterva de teóricos neoliberales, ¿verdad?, que para nuestro país significa, en definitiva, eliminar de su legislación la concepción del trabajo tutelar de los trabajadores para reimplantar prácticamente la desregulación o el mercado laboral, es decir, la vuelta a las reformas arcaicas y más brutales de la explotación capitalista, la involución hacia una suerte de neoporfiriato. Hay algunos elementos de fondo en la reforma y otros que aparentemente son inocuos, como modificaciones de conceptos. Uno de ellos es el llamado, por ejemplo, trabajo decente, que pretenden incorporar en la legislación laboral y que no es nada inocuo, sino tiene una perversa intención. Precisamente entre los grandes temas y los razonamientos que pretende justificar esta reforma, según su exposición de motivos, se encuentra la introducción del concepto trabajo decente. En este sentido, lo que pretenden es sustituir la concreta relación laboral de trabajador-patrón por una relación abstracta. Ya no se trata del patrón en su enfoque, sino de los factores de la producción, ya no los derechos del trabajador, sino de la justicia social. Pero ¿y qué entiende esta reforma por uno y otro concepto? No lo dice. El concepto de trabajo decente no tiene por qué estar en la ley. Si se le da la categoría de figura jurídica, será como reconocer con igual estatus, a contrario sensu, que puede existir un trabajo indecente. Indecentes son los autores de la reforma que han presentado esta propuesta. ¿Pueden ellos jactarse de realizar un trabajo decente?, preguntamos nosotros. ¿Es esta nueva reforma decente? ¿Es decente la forma antidemocrática como se promueve? ¿Es decente la legislación secundaria que viola la Constitución, como lo señalan las fuerzas democráticas del país? Este concepto no hace falta alguna en la legislación. Los conceptos constitucionales son trabajo lícito. Según el artículo 5º constitucional, a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que se le acomode, siendo lícitos, y el de digno y socialmente útil, como lo establece el artículo 123 constitucional. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto se promoverá la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a la ley, mismo que actualmente no se cumple. ¿Acaso detallar en la ley lo que se entiende por trabajo digno y socialmente útil ha sido el problema? Definido como trabajo decente, ¿acaso se va a cumplir? La naturaleza jurídica de la relación de trabajo en una sociedad clasista, compañeras y compañeros, como la mexicana, tiene su origen en la lucha de clases. Esto es objetivo. En consecuencia, las causas que dieron origen al artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria tienen su génesis en la lucha de clases, en los conflictos entre el capital y el trabajo. Eso es lo que se pretende quitar para imponer esos conceptos, con el objeto de impulsar el planteamiento fundamental que ellos hayan, que es que estriba en la llamada productividad, de manera que todo lo concerniente a la flexibilización laboral se resume en lograr la más alta productividad. No es casual, puesto que esta reforma cercenadora de derechos laborales también esgrime el gastado argumento del incremento de la productividad, ¿verdad? Otro más, el que se refiere en contra de la jornada de 8 horas, con la intención de impulsar el pago por horas, de manera que esta forma llegue en definitiva a suprimir la conquista histórica de la jornada de 8 horas, es decir,
que con la por demás innecesaria modificación que pretende el artículo 83 de esta reforma, se busca convertir prácticamente en letra muerta todo el capítulo de la jornada laboral que establece la ley, sacrificando al trabajador en aras de la sagrada productividad. También está en contra de la estabilidad laboral al promover la contratación por obra y tiempo determinados. Es decir, lo que pretenden hacer es legitimar lo que de hecho existe, ¿verdad?, en la medida en que se fue consolidando el régimen neoliberal. Se pretende, pues, la generalización de los contratos por obra y tiempo determinados, entre otras formas, volviendo frágil la contratación por tiempo determinado y mediante la inclusión de las modalidades de contratos individuales que, insistimos, existen desde hace décadas y cuyos atroces resultados están a la vista, como son los contratos a prueba de capacitación inicial y por temporada y la propia subcontratación precaria, como una de las contrarreformas de fondo con la que pretenden cancelar en práctica la libertad de asociación de nuestro país, el derecho de huelga y pues a cerrar todo espacio de sobrevivencia para los sindicatos de carácter independientes. Por eso podemos concluir algunos elementos. La reforma que fomenta la contratación por tiempo y obra determinada, debilitándose la contratación colectiva, se legitima la subcontratación precaria, crece pues el peso patronal sobre los trabajadores para presionarlos a pactar condiciones de trabajo más expoliantes o empleos precarios, inseguros, con salarios cada vez más disminuidos, sin prestaciones y seguridad social. Replantear como si fuera ideas nuevas las formas más explotadoras del capitalismo arcaico tiene como objeto fundamental abaratar la fuerza de trabajo como una forma de contrarrestar en esta época del capitalismo senil la imparable tendencia a la baja de la tasa de ganancia que históricamente se ha venido dando y que Carlos Marx ya había develado como una ley inamovible del sistema capitalista. Abaratar la fuerza de trabajo por una doble vía, reduciendo el salario y las prestaciones de los trabajadores y al mismo tiempo aumentando la tasa de explotación de la fuerza de trabajo. Son modalidades contractuales que en general y en una instancia inmediata responden dentro de la estrategia de la flexibilización laboral al desmantelamiento de los contratos colectivos de trabajo y en otra fase más avanzada de la propia legislación laboral con los siguientes propósitos concretos. 1. Abaratar y facilitar las condiciones de contratación y despido de los trabajadores de manera que no cueste ni tiempo ni dinero, cancelando así en los hechos el derecho al trabajo y volviendo precaria la relación laboral. 2. Volver elástico el perfil de los puestos de trabajo para legalizar la polivalencia y multihabilidad del trabajo en mil usos. 3. Flexibilizar también la jornada de trabajo con el propósito de que el patrón pueda imponer a su conveniencia la duración de esta. Volver flexible asimismo la forma de pago, abandonando crecientemente la remuneración por tiempo y mezclándola con estímulos por productividad o cambiándola por trabajo a destajo, trabajo a domicilio y subcontratación. En este mismo camino están las agresiones brutales que el gobierno y los patrones han lanzado los trabajadores contra el SME y contra los mineros y demás trabajadores de sindicatos independientes y democráticos. Es enorme el número de modificaciones y propuestas planteadas con esta contrarreforma, de abrogaciones y ediciones de palabras, frases, artículos y secciones que en su conjunto perfilan una contrarreforma laboral sustantiva y procesal ajustada a las peticiones patronales, tal como ha sucedido con sus antecesoras directas, las reformas en materia de seguridad social, las leyes del IMSS, la del ISSSTE, respectivamente.